gracias a la doctora Fernández de la Reguera por la presentación y gracias a todas y todos por estar aquí. Bueno, en este trabajo propongo un análisis del actual proceso de construcción de la paz liberal en Haití, llevado a cabo a través de la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH, en el que este proceso se ha entendido como un proyecto político e identitario, masculino, militar y heteronormativo, característico de la cultura política liberal, que tiene sus raíces en las prácticas de colonialidad sobre la otredad y que, como plantea la autora Cynthia Enloe, a través del actual fenómeno de globalización militarizada, va construyendo espacios generalizados y expandiendo así las prácticas de violencia sobre las subjetividades feminizadas. Así, por un lado, tenemos la paz liberal, que partiendo de los enfoques críticos en las relaciones internacionales, se entiende como el modo concreto de construcción de la paz en el que devinieron ciertas intervenciones humanitarias y que se volvió hegemónico al estar en conjunción al proyecto de expansión de la democracia liberal y el libre mercado a partir de la década de los 90 y aún en marcha en diversos espacios, entre estos Haití. Por otro lado, este modo de construcción de la paz, vinculado a las lógicas de la securitización global actual, también se refleja en los procesos estudiados por Enloe como globalización militarizada y militarismo globalizado. Con esto, la autora se refiere en términos generales a que el militarismo y la globalización son procesos y prácticas de diversas capas ejerciendo distintos dispositivos de poder que se retroalimentan entre sí. Y así, mientras que la globalización necesita del militarismo para afianzar y securitizar su campo de acción e intervención, el militarismo necesita de la globalización para extender su modo único de securitización del capital, de los cuerpos y de las normatividades. Ambos procesos, al entretejerse, van generando espacios de subjetividades generizadas que conllevan una especie de masculinización del sujeto imperial, como por ejemplo un ejército invasor, soldado al servicio de una organización internacional y vis a vis una feminización de esa otredad. Por tanto, ¿a qué me refiero con espacios grises en el escenario global? Desde la crítica decolonial se propone entender las relaciones de poder racializadas y generizadas en términos de una interacción entre la zona o subjetividad del no ser y la del ser. Con esto no se refieren exclusivamente a espacios, sino a las posicionalidades en torno a relaciones específicas de poder que incluyen el cuerpo, la subjetividad y el territorio. Estas posicionalidades son grises en tanto que liminales, pues operan sobre ellas y entre ellas una diversidad enorme de dispositivos de poder y distintos regímenes de soberanía que desbordan la capacidad de exigir rendición de cuentas a un ente más fijo, como por ejemplo sería el Estado-Nación. Así, las diferentes formas que el imperialismo occidental ha tomado, a menos a lo largo del siglo XX y durante la primera década y media del siglo XXI, reflejan la producción de espacios grises en función a los regímenes de poder saber o prácticas de colonialidad en determinados contextos de soberanía difusa. En este sentido, Haití, en tanto un cuerpo, subjetividad y territorio, ha sido construido como espacio gris al ser, por ejemplo, intervenido y ocupado militarmente por Estados Unidos en 1915 en nombre de la civilización y el progreso, en 1994 nuevamente por Estados Unidos, ahora con la ayuda de Canadá, en nombre de la democracia liberal, y en el 2004 por Estados Unidos, Canadá y Francia, en nombre de la seguridad internacional. Si bien no voy a poder detenerme en los detalles de estas tres intervenciones, es necesario señalar al menos una de las características más relevantes para comprender el actual proyecto de construcción de la paz liberal en Haití, como una práctica de colonialidad entendida como colonialidad del poder, del saber, del ser, del género y del tiempo, entre otras. Con esto me refiero a los discursos y prácticas de racialización y generización sobre la otredad haitiana que han informado las distintas intervenciones internacionales en Haití. A inicios del siglo XX, por ejemplo, el cuerpo fue fundamental para los discursos que, enraizados en el régimen de verdad del racismo científico, como sostiene el intelectual haitiano Michael Dash, construyeron Haití a partir de los polos entendidos como diametralmente opuestos de la mente y el cuerpo, la cultura y la naturaleza, el hombre y la mujer. De forma similar, se reprodujeron lógicas parecidas a través de la racialización de la cultura o el neorracismo, cuando se exigió tutelar su transición a la democracia en la década de los 90, mientras que los cuerpos haitianos en el mar eran interceptados y llevados a Guantánamo, donde fueron intervenidos por toda una serie de prácticas de biopoder que habían logrado articular discursivamente el vínculo entre negritud, epidemia del VIH y seguridad, o lo que podríamos entender como la securitización de los cuerpos racializados y generizados.
Dicha securitización está presente en la agenda de género que actualmente guía las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, como es el caso de la MINUSTAH. Esta agenda recurre al establecimiento dicotómico y estático de las categorías de género, fomenta la victimización de las mujeres en los conflictos armados, desarrolla políticas paternalistas sobre estas y, entre otras cosas, reproduce una especie de imaginario colonial complejo en el que los hombres de la comunidad intervenida, a veces masculinizados, a veces feminizados, son construidos como inherentemente violentos y machistas, y por tanto es el rol del hombre blanco, occidental y heterosexual, ahora corporizado en el funcionario civil o militar de Naciones Unidas, rescatar a estas mujeres de sus propios hombres. Así, la feminización o masculinización del otro es un dispositivo de poder puesto en marcha por el sujeto imperial. Dejando esto brevemente de lado, es importante también recordar que el 11 de septiembre trastocó los discursos de securitización en el escenario global y afianzó aún más el vínculo entre las intervenciones de carácter humanitario y las intervenciones militares preventivas. Valga la pena mencionar que la intervención de 2004 llevó como nombre Operación Aseguremos el Mañana, y aunque basándose en algunos argumentos similares a los utilizados para intervenir en Irak, en esta ocasión el Consejo de Seguridad sí aprobó la intervención multilateral con la resolución 1542. De esta manera, el discurso sobre la supuesta amenaza de los estados fallidos, de los estados entendidos como fallidos, representan para la seguridad y la paz internacional, para la seguridad y la paz internacional, posicionó a la crisis política haitiana de 2004 como un ejemplo de cómo las normas internacionales van modificando la soberanía y el principio de no intervención en función a los discursos cambiantes sobre la seguridad. El discurso sobre Haití, sin duda, había construido a este como un espacio a securitizar. Cuando entonces, en febrero de 2004, el presidente Jean-Bertrand Aristide fue depuesto del gobierno y forzado a exiliarse a la República Centroafricana, una fuerza multinacional provisional formada por Estados Unidos, Canadá y Francia estuvo a cargo de la pacificación hasta que en abril de 2004 se formó la MINUSTAH y 2 meses más tarde inició su mandato. Esta no era la primera vez que el Consejo de Seguridad de la ONU enviaba una misión internacional a Haití. Sin embargo, a día de hoy, la MINUSTAH ha sido la más extensa en duración, personal y responsabilidades. Con más de una década operando sobre el terreno, el personal de la MINUSTAH, entre soldados y policías, ha pasado de unos 8.300 efectivos a más de 13.000 tras el terremoto de 2010 y actualmente ha descendido a unos 5.000 con una distribución más equitativa entre militares y policías. Las responsabilidades de la MINUSTAH, en términos generales, también han variado. Inicialmente, esta fue puesta en marcha con el proceso de restablecer la paz, el propósito, de restablecer la paz social, proveer seguridad a la ciudadanía y colaborar junto al gobierno provisional para la celebración de elecciones presidenciales. Sin embargo, entre 2004 y 2006, y bajo el proceso de adiestramiento de la Policía Nacional Haitiana, la MINUSTAH se centró casi exclusivamente en la llamada pacificación, que dejó un saldo de 8.000 ciudadanos muertos y miles de encarcelados bajo un clima social confuso en el que se recurrió constantemente a la criminalización de los actores políticos y sociales y a la desarticulación de movimientos políticos organizados y de resistencia a la injerencia extranjera. Tras el terremoto ocurrido en 2010, la misión se mostró como un actor internacional clave para mitigar la crisis humanitaria surgida y su labor se fusionó con otras organizaciones sobre el terreno, gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas a la cooperación internacional para el desarrollo y a la ayuda humanitaria de emergencia. Si bien, desde su inicio, la misión ha sido cuestionada por diferentes sectores de la sociedad haitiana y de la comunidad internacional en términos de su legitimidad jurídica, teniendo en cuenta que no había un conflicto armado abierto en Haití y que la gravedad de la crisis social discutiblemente era mayor a la que se podría observar en cualquier otro país en situación de crisis política, la cuestión ética cobró mayor relevancia en los últimos años tras grandes acusaciones hacia el comportamiento de los cascos azules en Haití. Por un lado, la epidemia de cólera, que ha causado miles de muertos y más de 300.000 afectados, la cual fue ocasionada por la contaminación del río Artibonito por parte de miembros del contingente nepalí y que a día de hoy la ONU se niega a reparar a las víctimas por daños causados. Y por otro lado, las continuas acusaciones de actos de agresión sexual hacia mujeres menores de edad y sujetos feminizados por parte de soldados, policías y personal administrativo de la MINUSTAH. Esta última cuestión ha sido atendida por Naciones Unidas en un informe publicado en 2015 en el que se registran al menos 200 casos de agresiones sexuales de todo tipo: violaciones, relaciones sexuales forzadas o bajo coerción, personas que alegan haber sido tocadas o besadas sin su consentimiento, como también agresiones verbales o intercambios sexuales con menores de edad a cambio de dinero, comida o medicamentos.
Uno de los casos que no se recoge en el informe, pero que forma parte de la discusión abierta sobre las agresiones perpetradas por los miembros de la MINUSTAH, es el de Johnny Jan, un joven haitiano que en el 2011 acusó de violación a 4 soldados del contingente uruguayo tras hacerse viral en internet el video de la agresión. Este caso, casi uno de los pocos en llegar a los tribunales, mostró algunas de las paradojas de la llamada Agenda de Género de las Naciones Unidas en sociedades en conflicto y posconflicto, a la vez que ejemplifica cómo los cuerpos, subjetividades y territorios intervenidos militarmente en un contexto de globalización militarizada pueden entenderse como espacios grises o de soberanía difusa en el escenario global. Es importante, primeramente, contextualizar lo que es la Agenda de Género de las Naciones Unidas en relación a los contextos de guerra y los procesos de paz. Si bien la Agenda de Género no es necesariamente una articulación nueva de ciertos movimientos feministas, dentro del marco de los organismos internacionales y en el contexto de la guerra y los procesos de paz, es en la posguerra fría cuando toma un mayor impulso y se consigue, como plantea Itziar Jiménez, generar una sensibilización internacional creciente ante las múltiples y específicas formas en que las mujeres y niñas estaban siendo afectadas por conflictos como los de Bosnia y Herzegovina, Liberia, Sierra Leona o Ruanda. Así, la denuncia de estos movimientos feministas se centró en los casos de violencia sexual y en su utilización como arma de guerra, resaltando cómo el cuerpo de las mujeres se había convertido en un campo de batalla. De ahí, en 1994, se consigue la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y creación de la figura de la Relatora Especial para la Violencia contra las Mujeres, sus causas y consecuencias. Un año más tarde, se establece la Relatora Especial para la cuestión de la violación sistemática y la esclavitud sexual y prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto armado. Y a lo largo de ese periodo, en esa misma línea, se consigue que los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda reconozcan la violencia sexual como parte de los delitos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Hasta que en el año 2000 se aprueba en el Consejo de Seguridad la resolución 1325, por la que se insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a incorporar una agenda de género en el marco de la resolución de conflictos armados que incluya, entre otras cuestiones, un análisis desde la perspectiva del género sobre las agresiones sexuales cometidas por combatientes en contra de la población civil y una exigencia de terminar con la impunidad de este tipo de agresiones. Más aún, la propia organización establece un protocolo de acción para que su personal desplegado en misiones de paz, sean militares, policías o personal administrativo, tengan una sensibilidad de género o que sepan manejar casos de violencia sexual basado en género, que incluye desde el establecimiento de un punto focal entre la misión y la organización que tiene o debe ser mujer y tenga experiencia en género, pasando por protocolos de interrogación de posibles víctimas de violencia y agresiones sexuales hasta el aumento del patrullaje en zonas de alto riesgo y violencia en contra de las mujeres. Es decir, en torno a esta agenda se despliega toda una serie de dispositivos de poder sobre las comunidades intervenidas que sostienen la matriz del proyecto de construcción de la paz liberal. Entendido este proyecto en términos de discurso hegemónico y que se sostiene sobre la idea de que una paz sostenible pasa por la consolidación del Estado, la democracia liberal y la economía de mercado. Es aquí donde el feminismo crítico en las relaciones internacionales plantea sus críticas a la agenda de género de la ONU para situaciones de conflicto y procesos de paz. Además de la crítica evidente al poco peso que comúnmente tienen estos instrumentos normativos, a la falta de herramientas que las personas que han sufrido agresiones tienen para acceder a la justicia, ya sea en sus países o a través de organismos internacionales, o a la crítica a la reproducción del género desde una perspectiva heteronormativa, binaria y dicotómica, diversas autoras critican también el carácter liberal de esta agenda y su vínculo con un proyecto imperialista que racializa y genderiza a los cuerpos, subjetividades y territorios en los que intervienen y que en el contexto actual del neoliberalismo sostiene la globalización militarizada. Más aún, lo paradójico de este protocolo de Naciones Unidas es que mientras que, al menos en papel, su fin es prevenir la violencia de género, prevenir la violencia sexual como arma de guerra y establecer la posibilidad de obtener justicia para las víctimas, cuando los perpetradores de estas agresiones son propio personal de las misiones, que se supone que están para proteger a la ciudadanía, estos acuden a la inmunidad diplomática en detrimento de las poblaciones locales. En ese caso, el procedimiento a seguir, de haber un caso de alegación de agresión sexual en contra de algún miembro de las misiones de paz, es una investigación interna que, de resultar desfavorable para el acusado, lleva a su expulsión de la misión y su repatriación. De ahí, las Naciones Unidas dejan de tener cualquier responsabilidad sobre el acusado y quedan en manos del sistema judicial de su país de origen el que se lleve a cabo un proceso penal o civil. O sea, no solo Naciones Unidas no hace nada al respecto, sino que el sistema judicial del país intervenido, en este caso Haití,
no puede iniciar una investigación judicial para defender a sus ciudadanos. En el caso que mencionaba anteriormente de Jean Jan, a pesar de la presión mediática en Haití tras darse a conocer el video de la violación, el gobierno haitiano no pudo hacer nada en contra de los agresores. Estos fueron repatriados y fue la justicia uruguaya la que se hizo cargo. Sin embargo, el juez a cargo decidió no radicar cargos por violación, sino por un delito de agresión privada, aludiendo a que la violación no pudo ser probada y condenó solo a 2 años a los 4 soldados acusados, exonerando al 5º involucrado, que fue responsable de la grabación. La cuestión de la grabación fue fundamental, pues permitió que iniciase la investigación de la prensa haitiana, dando con el paradero de este joven y presentando el video de 45 segundos de duración como evidencia de la agresión en su contra. Este video muestra una agresión en la que el otro está siendo producido como un ser frágil, sometido y feminizado por un ser que manifiesta sobre sí toda su masculinidad, reproduciendo así una violencia de género que no podemos olvidar está ocurriendo en un espacio gris y de soberanía difusa. Sin embargo, al mismo tiempo, el video sirvió para que los soldados uruguayos alegaran que se trató de una broma y que una vez apagada la cámara la violación nunca había ocurrido. No se convocaron peritos para poder comprobar la versión de la víctima y de ahí el veredicto de agresión privada y no de violación. Más allá de esto, resulta interesante que la discusión pública en diversos foros sobre este caso mostró una mayor preocupación por la imagen que Uruguay proyectaba en el extranjero, desviándose así de la centralidad de la experiencia de la víctima hacia una discusión moral sobre la necesidad de autocontrol y autodisciplina del ser. Si bien este caso sí llegó a los tribunales, cuestión que en estos espacios ya es un logro, teniendo en cuenta cómo los agresores no solo cuentan con inmunidad de facto, sino que además su posición en la relación de poder les provee una especie de impunidad que se nutre con su posicionalidad de sujeto imperial y su corporealidad del ser vis a vis el no ser. A su vez, es un ejemplo de las lógicas de gubernamentalidad neoliberal sobre ese espacio gris de soberanía difusa en el que operan las misiones de paz de las Naciones Unidas. Los casos de agresiones sexuales por parte de miembros de organismos internacionales en contra de cuerpos, subjetividades y territorios intervenidos invitan a una mayor reflexión que, más allá de poner en evidencia estas paradojas, las paradojas de estos protocolos, cuestionen el proyecto mismo como uno que continúa reproduciendo la colonialidad en tanto sistema moderno colonial de género. Esto es, que racializa y genderiza a la otredad para continuar expandiendo y resignificando las lógicas del ser blanco, masculino e imperial sobre el cuerpo, la subjetividad y el territorio del otro. Muchas gracias.